El filo del hacha realiza con precisión su trabajo y uno a uno los árboles van cayendo en continua sucesión. La explotación forestal en Guinea Ecuatorial comienza en 1912. Fue una explotación forestal selectiva que se inició en la zona litoral de la parte continental. A partir del día 3 de agosto de 1979 empieza verdaderamente la actividad forestal. Guinea Ecuatorial juega un gran papel como país parte de la Convención Marco de la Nación Unida sobre Cambio Climático, como país parte de lo que es el Acuerdo de París. Conviene al país añadir en el mix energético nacional generación a partir de energía de fuente natural, que es menos contaminante para el medio ambiente. El planeta es único, que la población se involucre en temas medioambientales. Todos nosotros estamos obligados a cuidar al medio ambiente para que podamos protegerlo de manera sostenible. Todo el guineano tiene derecho a conservar ese patrimonio porque es bien de todos, para garantizar las necesidades actuales de esta generación y sin poner en peligro las futuras generaciones. La experiencia colonial española se asienta en la zona continental del río Muni a partir del año 1900, tras el Tratado de París, en el que Francia y España delimitaron sus zonas de jurisdicción en el Sáhara y Golfo de Guinea. El administrador territorial recorre con frecuencia su demarcación. Acompañado de los cargadores, camina por la selva, utilizando muchas veces las veredas Pamues, pues no siempre su ruta coincide con alguna carretera. Los españoles llevaban años exportando café y cacao de la isla de Fernando Po, convirtiéndose en una industria clave para la economía de la metrópoli. A principios del siglo XX, con la posesión de nuevas tierras y dada la falta de capacidad para abastecer la demanda de la península con respecto a la industria maderera, España comienza la explotación de los bosques de Río Muni y surgen las primeras regularizaciones gubernamentales. Aunque un Real Decreto de 1904 pretende gestionar la propiedad de los terrenos estableciendo como propiedad privada del Estado todas las tierras que no hayan pasado al dominio de particulares, es 22 años más tarde, en 1926, cuando surge una normativa que perduraría hasta los años 40. Por Real Decreto del 1 de marzo de 1926, se prohíbe la tala y explotación de maderas a todo aquel que no tenga autorización del gobierno. El gobierno abre así las puertas de la Guinea española a varias empresas nacionales que se instauraron en la colonia con el fin de aprovechar la riqueza de su selva. Como consecuencia de este decreto, se creó un sistema de concesiones cuyo departamento se encargaría del reparto y supervisión del uso de los bosques. Se montó una institución que es Servicio Forestal. Eso se instaló en Bini, que anteriormente llamaba Río Benito. De allí mismo estaba instalada la sede del control de las actividades forestales. El distrito de Bini y el DECO hacen los puntos estratégicos para la explotación forestal. La mayoría de las empresas que han estado aquí en Bini eran empresas forestales, como el famoso Alena, el Garito Renza, Izagirre y compañía, etcétera, etcétera. Anteriormente se empujaban las trozas a mano, con fuerza, de las gentes físicas los que trabajaban en las explotaciones forestales. El barco se situaba allá en alta mar, no entraba aquí en Río Benito. Las lanchas salían de Garito Renza con grandes remolques de madera y los llevaban hasta el barco. Después de unos años es cuando se implementaron las máquinas agrícolas, que eran bulldozers, skiders, entonces son los que se arrastraba la madera. El comienzo era tumba con hacha. Cuando ya entraron los bulldozers, máquina pesada, se introdujeron las motosierras y con esas motosierras
se implementaron para poder explotar los recursos forestales. La producción aumentaba de manera vertiginosa y en los años 60 las empresas españolas llegaron a exportar alrededor de 200.000 toneladas de madera al año, llegando a las 280.000 toneladas en 1965. Este incremento provocó que, con el propósito de rentabilizar al máximo la explotación forestal, se construyeran en la zona continental una red de vías ferroviarias destinadas única y exclusivamente al comercio forestal. Además, se instauraron plantas de transformación en la zona. Eran sierras que solamente aserraban tablones, aserraban correas para las construcciones. También se fabricaban moldes grandes, que son tablones de grueso para la exportación al exterior. La especie que más han estado talando y están talando hasta ahora es el ocume. Algunas empresas también llevaban, por ejemplo, el lelón, llevaban el palo rojo, llevaban el ocola, pero la especie más, casi lleva más de la mitad del barco, es el ocume. A mediados del siglo XX, los países colindantes ya gozaban en su mayoría de la independencia, y el clima que se respiraba en la región vaticinaba que no faltaría mucho para que Guinea Ecuatorial también la consiguiera. Como parte de las políticas de reconciliación con los nativos, los colonos toman medidas en todos los ámbitos, que en el sector forestal se traducen en la creación de 3 parques nacionales, Monte Alén, Monte Raíces y Ecucu. Comienza también en ese periodo la siembra de algunas especies arbóreas. Con la primera aparición de los intelectuales guineanos que existían en esos momentos, que ya empezaban a notar que el aprovechamiento forestal está siendo una catástrofe para nuestros recursos. Se empezaba a protestar a la colonia y ellos, para intentar mitigar, frenar esta situación, es cuando empiezan en el año 1960, ya estábamos en la víspera de la autonomía, es cuando intentaban ya hacer las primeras repoblaciones, concretamente en la zona de Mbini. En nombre del jefe del Estado y del pueblo español, me honro en transmitir los poderes al presidente de la República de Guinea Ecuatorial y a su pueblo. ¡Viva Guinea Ecuatorial! Guinea consigue la independencia el día 12 de octubre de 1968, pero desgraciadamente el primer régimen era un régimen dictatorial y las actividades forestales se deterioraron y no hubo programas de sensibilización forestal porque todo estaba involucrado en temas políticos. A partir del día 3 de agosto de 1979 empieza verdaderamente la actividad forestal y justamente 3 años después se promulga la primera constitución de 1982, la Carta Magna de Aconibe. En su artículo 6, uno de sus primeros artículos, vela sobre la conservación de la naturaleza. Ahí empieza el impulso de lo que es la conservación del medio ambiente. La primera ley relativa a lo que es la temática medioambiental a nivel de Guinea Ecuatorial fue la ley número 8/1988, que se titulaba Ley Reguladora de lo que era la fauna silvestre, caza y áreas protegidas. Una de las dificultades que tuvo fue que no regulaba lo que era la explotación forestal y como consecuencia se había identificado 9 espacios protegidos, 6 a nivel de la región continental, 2 en Bioko y 1 en Obón, porque toda la isla de Obón es una zona conservada. Los pueblos miembros de las Naciones Unidas dieron el primer gran paso a nivel internacional en el reconocimiento de la importancia del medio ambiente en 1972. En este año se celebra la Conferencia sobre el Medio Humano en la ciudad de Estocolmo, Suecia. Comienza pues a existir conciencia sobre la protección del entorno que habitamos. Desde entonces, y aunque pasan 20 años hasta la siguiente reunión, los encuentros para discutir aspectos medioambientales comienzan a ser parte de la agenda política mundial. Guinea Ecuatorial participa en 1992 en la segunda Cumbre Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.
A la Cumbre de la Tierra asistieron 172 gobiernos, que firmaron 3 grandes acuerdos. El primero, el Programa 21, que fue un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible. El segundo, la Declaración de Río, sobre el medio ambiente y el desarrollo, que fue un conjunto de principios en los que se definían los derechos civiles y obligaciones de los estados. Y el tercero, que fue la Declaración de Principios relativos a los bosques, una serie de directrices para la ordenación más sostenible de los bosques en el mundo. Guinea Ecuatorial comienza su tarea del cuidado del medio ambiente y con el llamado espíritu de Río, Su Excelencia Obiangema Mbazo designa responsables y departamentos especializados en la materia. Tras la Cumbre de Río, se institucionaliza en Guinea Ecuatorial el Ministerio de Sanidad y Medio Ambiente, que se llamó en su día el tema. Posteriormente pasó al Ministerio de Pesca y Medio Ambiente. En otro momento nuestro gobierno lo estipuló en Bosque y Medio Ambiente, hasta que hoy a la fecha el medio ambiente está regulado del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosque y Medio Ambiente. La primera ley que se sanciona, la ley número 8, 1988, no regulaba lo que era la explotación forestal y el país era un país exportador de la madera y el gobierno, que necesitaba ingresos, tuvo que hacer una ley que fue la ley número 3 de 1991, que ya en ese momento empezaba a regular lo que era la explotación forestal. Pero desgraciadamente esta ley también adolecía de lo que son los parámetros de manejo, aspectos de gestión in situ. Como consecuencia, en 1997 se volvió a sancionar la ley número 1/1997 de uso y manejo de los bosques, que es la que actualmente sigue vigente. Otras leyes han sido también aprobadas por el gobierno, como la ley número 4 sobre las áreas protegidas, que ya hablaba especialmente de áreas protegidas. También ha habido la ley número 7/2003, reguladora del medio ambiente en la República de Guinea Ecuatorial. Ha habido un decreto presidencial por el que se regula la actividad de las inspecciones medioambientales en todo el territorio nacional. Los esfuerzos del gobierno por cuidar el entorno y la biodiversidad parecen incompatibles con la industria maderera, que alcanza datos históricos en 1997 con una producción de más de 700.000 metros cúbicos. Pero la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación recomienda disminuir la explotación para asegurar la sostenibilidad de la selva. En 1990 el gobierno, a través del ministerio entonces que encargaba de los recursos forestales con la FAO, empieza el primer inventario forestal a nivel del país, es decir, conocer, como estamos diciendo, que nuestros bosques han sufrido una presión excesiva en la época colonial. Fue una recomendación de la FAO porque había visto que se estaba sobrepasando el nivel de la explotación que se debería hacer de manera sostenible. La FAO recomendó que se explotara 500.000 metros cúbicos al año, para que tengamos una explotación sostenible con miras a las futuras generaciones. Este inventario nos permitió conocer, identificar los lugares más degradados, las zonas más degradadas, y se implementan las primeras repoblaciones forestales. Las repoblaciones forestales, además de formar parte de las políticas de cuidado del medio ambiente, forman parte del fortalecimiento de la industria de explotación forestal, asegurando que se pueda dar continuidad en el futuro a este sector. En la actualidad, se mantienen los parámetros establecidos internacionalmente. La cifra está por ahí, 400.000, 360 y pico mil. Son las cifras que manejamos de la explotación de la madera. Aunque hay que decirlo aquí, que el tema de la explotación de las motoseras no está controlado. Los datos que tenemos son los datos de las empresas establecidas legalmente en el país que reportan al ministerio. Las irregularidades que algunos ciudadanos cometen dificultan el cuidado de los bosques. La República de Guinea Ecuatorial está situada en el llamado segundo pulmón del mundo.
La cuenca del Congo, con más de 180.000 hectáreas, es, después de Amazonas y por delante del sudeste asiático, una de las áreas selváticas más importantes del mundo. Entre las regiones que conforman estas grandes reservas naturales surgen alianzas para afrontar de manera conjunta los problemas que se presentan a la hora de proteger estos espacios. ECOFAC es un término que abarca la conservación y valorización de los ecosistemas forestales de África Central. Y con ECOFAC, que estaba instalado en el Parque Nacional del Monte Alén, que es una de las áreas protegidas que tenemos como modelo de las 13 que tenemos en Guinea Ecuatorial. Fue un programa regional, tenía varios componentes. Uno de los componentes trabajó en Guinea y tuvo diferentes fases, ¿no? Hubo ECOFAC 1, ECOFAC 2, ECOFAC 3, ECOFAC 4, ECOFAC 5. Hoy se habla de ECOFAC 6, aunque últimamente no intervé en Guinea. Y en todo este momento ha estado trabajando en lo que es gestión del Parque Nacional de Monte Alén. Toda la infraestructura que está ahí, toda la gestión que se ha hecho, todo los conocimientos que tenemos de Monte Alén hoy en día, la base prioritariamente lo ha puesto el programa ECOFAC. Con el fin de intensificar la labor de ECOFAC, proyecto en el que participaban 6 países, se crea otra institución que ampliará su campo de acción a 10 naciones. COMIFAC es Comisión de Bosques de África Central. Es una institución subregional que engloba 10 países de la CEMAC. Tiene por misión armonizar las políticas forestales en África Central y las políticas medioambientales, que todos los países tengan el mismo nivel de gestión de recursos forestales en este espacio de la cuenca del Congo. Un país y otro pueden tener un solo espacio protegido que se llama espacio transfronterizo. Tenemos un espacio transfronterizo con Camerún que se llama Campo Man, y otro espacio protegido se encuentra en la parte sur del país con Gabón, que se llama Monte Cristal y Monte Alén. Para apoyar a COMIFAC, nace en este caso a nivel nacional el proyecto de conservación de los ecosistemas forestales de Guinea Ecuatorial. El proyecto CUREF trabajaba con 4 componentes. Un componente que se denominaba conservación. El país disponía de 9 espacios protegidos. Sin embargo, atendiendo a las exigencias de la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación del Medio Ambiente, teníamos que alcanzar una superficie determinada, que es la que hoy tenemos a través de nuestras 13 áreas protegidas que cubren todo el ámbito nacional. Es una de las primeras acciones que la CUREF hizo en materia de conservación de los espacios protegidos. Y otra realización de CUREF ha sido la creación del Herbario Nacional de Guinea Ecuatorial. El herbario es un componente fuerte para el estudio de la vegetación, la botánica, para que podamos conocer cuáles son las principales especies que tenemos. Estableció un dispositivo de plantaciones forestales a título de demostración, ensayando especies que no eran de aquí, por ejemplo el framiré, para ver cuál era su crecimiento a nivel del clima de nuestro país. Y los resultados fueron bastante positivos. PUT, que era Plan de Utilización de Tierras, se encargaba de elaborar la cartografía de todo el país. Es el componente que ha cambiado los mapas que se habían elaborado en la época colonial. Los mapas que habían dejado los blancos somos nosotros quienes lo habíamos actualizado. Hay mapas topoplanimétricos, mapas de suelos, mapas de vegetación, entre otros. Componente de formación que se encargaba de formar a cuadros nacionales. Tenemos 2 modalidades de formaciones. La primera modalidad son los pequeños seminarios que llevamos a cabo para el personal que ya está trabajando en las áreas protegidas, es decir, para los ecoguardas. Cuando estamos reclutando un nuevo personal para trabajar en el INDEFOR, sí que llevamos un mínimo de un mes de formación. Básicamente temas generales, conceptos generales de conservación, lo que es la legislación, las 3 leyes que manejamos, la ley de áreas protegidas, la ley forestal y la ley de medio ambiente. La cartografía, el uso de los aparatos que manejamos en el campo, la fauna, la flora, el ecoturismo, el manejo de visitantes y sin dejar aparte el rol de los ecoguardas dentro de sus áreas de influencia. El Cuerpo Especial de la Guardia Forestal es un cuerpo especializado del Estado con carácter paramilitar que depende orgánicamente al Ministerio de Defensa Nacional
y funcionalmente al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Medio Ambiente. Me llamo Cándido Baunguema, soy de la Guardería Forestal. Actualmente soy jefe de sección en funciones. Trabajamos a nivel de la coordinación de todo lo que sea en la sección forestal. La función hoy en día del Cuerpo Especial de la Guardería Forestal es la de asegurar la conservación y la protección del patrimonio forestal nacional, su medio ambiente y sus ecosistemas forestales, para que su uso se haga de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en el sector bosques, medio ambiente. Nos encontramos en la frente de explotación de la empresa Sofmal. Ahora mismo vamos a proceder a verificar la cubicación que ha hecho el cubicador de la empresa por el técnico de guardería forestal. Este procedimiento sirve para guiar el diámetro medio. Cuando una empresa forestal trabaja sobre el terreno dentro de un bosque, tiene una superficie limitada para su explotación. Los bosques tienen sus límites, el diámetro de actuación, pero desgraciadamente si no hay control puede sobrepasar su superficie y empezar a explotar la madera fuera del terreno que lo ha concebido. El derretimiento de la masa de hielo en los polos. Desbordamientos de lagos y ríos. Desertificación. Extinción de especies. Todos esos cambios indican que los estados deben esforzarse en colaborar para luchar contra la mayor amenaza medioambiental de nuestros días, el cambio climático. Nuestro país encabeza la lista mundial de naciones comprometidas y efectivas en la instauración de medios que luchen contra este problema. El papel de nuestro país con respecto al cambio climático es cumplir con el compromiso que firmamos a nivel internacional con los otros países respecto a la mitigación de los efectos negativos que están ocurriendo al mundo sobre la capa de ozono. Guinea Ecuatorial es un país líder en la firma y ratificación de las convenciones medioambientales. La de cambio climático la hemos ratificado en el año 2000, la de biodiversidad también y la de lucha contra la degradación también ya fue ratificada. Y aparte de estas ya hemos firmado otras convenciones y las hemos ratificado. Y los protocolos en relación a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pues ha nacido el Acuerdo de París. Y Guinea Ecuatorial firmó el Acuerdo de París en 2015. Guinea Ecuatorial fue uno de los primeros países que firmaron el memorial. Y la ratificación ya se ha hecho este mismo año. Guinea Ecuatorial ha ratificado el acuerdo. Por tanto, ya somos miembro, país parte del Acuerdo de París. La herramienta principal implementada por el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial para afrontar la batalla contra el cambio climático es la aplicación del Programa para la Reducción de Emisiones Causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques. RED es una abreviatura inglesa que en el español significa reducir las emisiones del CO2 a la atmósfera provocada por la deforestación y la degradación de los bosques a través de la conservación y el uso sostenible de los bosques. Surge en el año 2013, cuando se crea la estructura, se nombra los miembros de la estructura y se conforma el primer documento administrativo de la misma. Guinea, como país firmante al Acuerdo Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tiene que, primero, adoptar las políticas actuales acorde a las exigencias del convenio. La Coordinación Nacional RED revisa las leyes del sector bosque y medio ambiente para que estén en consonancia con la política RED, y también tiene que formar recursos humanos para que sean útiles para implementar este acuerdo.
La reducción de emisiones causadas por la deforestación y degradación no es la única herramienta existente actualmente para abordar el cambio climático. La necesidad de profesionalizar el estudio del entorno medioambiental hace que se cree un instituto específico de medio ambiente. INCOMA es el Instituto Nacional para la Conservación del Medio Ambiente. Los estudios que hace INCOMA normalmente sirven para ver en síntesis la realidad de lo que existe en materia del medio ambiente. Y que se cumplan los compromisos que había adquirido en el marco del Acuerdo de París. Era necesario llegar a unos niveles de emisiones reducidas en un horizonte bien marcado, concretamente lo que concierne a los impactos del cambio climático, el grado de la pérdida de la diversidad biológica, el grado de la degradación de suelos, etc. La población ha asimilado el mensaje institucional y, en consecuencia, han surgido organizaciones que apoyan con diferentes iniciativas la actividad del gobierno. ANDEGE es una organización no gubernamental. Se dedica exclusivamente a la protección y conservación de la naturaleza. Trabajamos con otros organismos no gubernamentales, como pueden ser nacionales, siempre en el sector de medio ambiente y la naturaleza. MAISER es una organización sin ánimo de lucro que se constituye para dar ese apoyo a los planes del gobierno en materia de sostenibilidad ambiental y en soluciones sostenibles. Trabajamos con la FAO, trabajamos con PNUD, trabajamos con CARPE, PACEPCO, WRI, Conservación Internacional, la BAD, que es el Banco Africano de Desarrollo, el CHEF, etcétera, etcétera. Nos dedicamos a la divulgación con charlas, con cursos de formación para que sepan qué es el medio ambiente, qué engloba, cómo hay que protegerlo, cuidarlo, cómo hay que manejarlo. Somos como transmisores, es decir, si un organismo internacional o el mismo gobierno tiene que implementar, que necesita alguna información o que se transmita a la población, nosotros nos dedicamos a eso, pero solamente y exclusivamente en el campo de la naturaleza. El futuro del sector bosques y medio ambiente estará determinado por el impulso de la industria agrícola, la creación de espacios recreativos de fauna y flora, el uso de energías renovables y la reforestación. Queremos producir alimentos para nuestra población, para la exportación, para generar ingresos, sin tener que utilizar pesticidas y fertilizantes de una forma excesiva, que aparte de degradar el medio ambiente, contaminan también el organismo humano. Otros proyectos que queremos implementar ahora, lo que es jardín botánico, crear un espacio e introducir la mayoría de las especies florísticas que pueden servir de fines turísticos, fines de investigaciones, y hacer un parque zoológico, formar continuamente los guardaforestales, porque la formación no es estática sino dinámica, necesita siempre formar, actualizar, todos nosotros sin excepción. Programa Nacional de Repoblación Forestal. Nosotros queremos implementar ese proyecto a nivel nacional en los sitios pilotos, porque hay lugares más degradados que otros. Por eso, a la ejecución de ese proyecto, vamos a enfatizar primero los sitios más degradados. Queremos también llevar las plantaciones en las ciudades. Estamos implementando un proyecto que va a dar, digamos, la reglamentación al país, de modo que los operadores económicos de fuera, del sector privado, puedan interesarse de venir a implementar lo que son proyectos de generación y de construcción de plantas de generación de energías renovables. Durante los 50 años de independencia de la República de Guinea Ecuatorial, el sector bosques y medio ambiente ha experimentado a la par que el resto de la nación un notable desarrollo gracias a la ejecutiva que lidera su excelencia Obiangema Mbazo. Son 50 años en los que los bosques han contribuido al crecimiento económico del país, con la manufacturación de la madera, entre otros.
Para el futuro, es responsabilidad de todos los ecuatoguineanos y ecuatoguineanas preservar el medio ambiente, para poder seguir aprovechando la diversa e inmensa riqueza que nos ofrece nuestra selva. Que no digamos el tema de conservación, el tema del medio ambiente es solo de los técnicos que trabajan en medio ambiente, es algo que perjudica a todo el mundo. La conservación que estamos pretendiendo hacer no es para nosotros, es para todo el planeta. Si contamos las convenciones internacionales, los acuerdos regionales y subregionales que el gobierno de Guinea Ecuatorial ha firmado y está dando los resultados positivos, estamos aterrizando ya los 50 años de la independencia. El sector medio ambiente está muy encantado y estamos orgullosos por nuestros logros alcanzados en esta materia. En los 50 años de independencia, el sector forestal dentro del sector medioambiental ha jugado un papel bastante importante para nuestra evolución.